un cliente, una empresa con la que yo trabajo, pues me dio un talón. ¿Sabéis lo que es eso, no? Ya casi ha desaparecido, ya hay pocas empresas que te paguen con un talón, ¿verdad, Tere? Hay pocas. Porque nos llevan en la dirección que quieren, no es por otra cosa. Bueno, ese es otro tema. Y me dio un talón. Bueno, el talón era de Gibraleón. Y yo dije, yo no voy a ir a Gibraleón a cobrar el talón. De Caja Rural de Gibraleón. Y digo yo no voy a Gibraleón a cobrar el talón, ya tampoco era tanto dinero. Prefiero cobrarlo aquí, llegas al banco, da los buenos días, cosas raras, por cierto, hoy en día, hoy entramos en los sitios y parecemos, yo no sé, estamos perdiendo las formas, ¿verdad? Pues yo me rebelo en contra de eso. De verdad, créeme que me rebelo en contra de eso. De hecho, no es la primera vez que alguien ha entrado, por ejemplo, en un banco, o el banco, en un ascensor, en un sitio, y entra y no dice nada. Si no dice nada, le digo, caballero, buenos días. Le llamo la atención, porque las formas nunca se han de perder, y los principios, y las buenas costumbres. Llego, doy buenos días, pido la vez, y a los pocos minutos llega otra señora y pide la vez también. Da los buenos días, esta persona así dio los buenos días, y pidió la vez. Y bueno, había una cola considerable. Y cuando empezaron a avanzar la cola, pero esta señora debía de tener prisa y decidió irse. Y me comenta, caballero, ¿qué le iba a decir? Que yo me voy, la persona que esté detrás que avance. Le digo, muy bien señora, vaya usted con Dios. No os podéis imaginar cómo se puso esta señora conmigo porque le dije, vaya usted con Dios. Menos pegarme, que fue lo único que me le faltó, créeme. Y además fue en la caja rural debajo, donde vive Antonio, justo debajo. Menos bonito, me dijo de todo. Y yo le dije, señora, yo lo que he pretendido es ser amable y gentil con usted, y educado. No he pretendido en ningún momento ofenderla ni nada. Decía, esta señora empezó a insultar a Dios de una forma increíble. Bueno, vivimos en una sociedad complicada. Créeme que vivimos en una sociedad complicada. No es el momento, pero sí podríamos poner más de un ejemplo, ¿verdad? Muy complicada. Esta sociedad disfruta haciendo todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Hay excepciones, por supuesto. Pero si nos fijamos, basta con coger cualquier diario. Yo tengo, cada vez con menos énfasis, tengo la costumbre de coger varios periódicos digitales por la mañana, un hueco que le dedico a ponerme un poco al día de cómo están las cosas. Y vivimos en una sociedad que realmente difícil y complicada. Por ley natural, tiende a hacer todo aquello que es contrario a la voluntad del Señor. Y se deleita. Como dice la Escritura, no solamente quieren hacer lo contrario a la voluntad del Señor, sino que además se deleitan con los que lo hacen. Esa es la voluntad de la sociedad. Esto es la sociedad. Y desde pequeñito lo vemos. Desde los niños que son pequeñitos podéis ver y apreciar cómo tienen tendencia natural a hacer lo malo. Al menos a los que yo tenía a mi alrededor. Tenía una tendencia natural a hacer aquello que era contrario a lo que le pedía a sus padres, estoy hablando de mis hijos, y por supuesto a la voluntad del Señor. Mirad, vamos a leer un texto. El texto se encuentra en Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 32.
capítulo 32, versículos 8 y 9. Salmo, capítulo 32, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a dejarlo solamente en ese versículo. El Señor tiende a mostrarnos el camino que es conforme a su voluntad. Y esos caminos suelen ser de mucha bendición. Podríamos titular este mensaje como buscadores de bendiciones. Necesitamos ser guiados por el Señor. Necesitamos conocer el camino que le agrada. Seguidme a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 26. Ahí aparece un episodio que todos conocemos, o la gran mayoría conocemos. Aparece en escena Jacob. 32, 26. Es la escena cuando Jacob está peleando con el ángel del Señor. ¿Recordáis la escena? Y dijo, el ángel del Señor dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Vamos a seguir, hermanos, os aconsejo, os exhorto, os animo a que busquemos todos seguir los pasos de Jacob. Porque de lo contrario vamos a vivir situaciones complicadas y difíciles. Si decidimos andar en caminos opuestos a los que el Señor enseña. Y además, ¿sabéis una cosa? Nos vamos a perder muchas bendiciones si no actuamos de tal forma, si no seguimos los pasos que nos marca, que nos enseñan las Escrituras. Os cuento una anécdota personal mía, que cuando estaba meditando esto, vino a mi mente un recuerdo, verídico también, hermanos, como casi todos los que os comento. Hace muchos años, me refiero a las bendiciones que podemos perder por no conocer el camino del Señor, por no indagar en los caminos del Señor. Están cargados de bendiciones para nosotros. Mira, hace unos años, hace ya bastantes años, probablemente 20, 25 años, no lo recuerdo exactamente, pero por ahí andará la cosa. Pues fui a una feria de estas de aparatos electrónicos relacionados con mi trabajo en Madrid. Era la primera vez que yo iba a coger el AVE, o era la primera vez que cogía el AVE. Bueno, pues saqué el billete del AVE y yo es que soy más torpe que... En algunas cosas soy muy torpe, lo reconozco. Y bueno, saqué el billete del AVE y saqué el más caro. ¿Cómo se llama? ¿El de primera? No sé si se llama así, el de primera. Bueno, pues el billete del AVE de primera tiene una serie de beneficios. No sé si hoy seguirá siendo así, yo no lo sé, lo desconozco. Pero como siempre últimamente cogemos más barato, pues entonces lo desconozco. Pero tiene una serie de beneficios. Yo llegué a Sevilla con mi coche y me fui a un parking para dejar el coche, porque no me apetecía dejarlo en la calle. No me apetecía, no, tenía bastante inseguridad de dejarlo en la calle. Y me busqué un parking. Que dicho sea de paso, el parking casi me cuesta más caro que el AVE. Me busqué un parking, que además no estaba justamente al lado de la estación del tren, sino que había cierta distancia y me tuve que desplazar y demás. En fin, llego al AVE, me monto en el AVE
y con dirección a Madrid. Y la verdad es que no recuerdo si era a la ida o a la vuelta, no me acuerdo muy bien. Bueno, pero bueno, no tiene importancia. Coge el AVE y en primera, no sé si lo seguirán haciendo, pues aparecen de vez en cuando con un carrito, con bebidas, con comida y con un montón de cosas. Y yo dije, yo no cojo nada, que aquí te tienen que pegar una clavada de 3 pares de narices. No cogí ni un vasito de agua. A mitad del trayecto, pues, venían con la comida. ¿Te dan de comer allí? O en aquel entonces, no lo sé. Venían con la comida. ¿Va usted a comer? No, yo decía, que voy a comer aquí. Me va a costar la torta un pan. Yo no como aquí. Bueno, resumiendo, no comí, ni bebí. Cuando terminé y salí, llegué a Sevilla o a Madrid, no me acuerdo exactamente dónde, ni me acuerdo cómo, ni de qué forma salió la conversación. Y me dijo, ¿tú no has comido? Y yo voy a comer, ahí te tiene que costar carísimo. Y dice, ¿qué está hablando? Si esto está incluido en el precio. Digo, no me digas. Y el parking, ¿sabéis qué? Que estaba incluido en el precio. No comí y encima pagué un parking que me costó casi más caro que el AVE, cuando ya estaba incluido en el precio. Resumiendo, moraleja. No me refiero a la urbanización de Madrid. Hay muchas bendiciones que nos perdemos porque desconocemos. Por desconocimiento. Y Jacob dijo, no, yo a ti no te suelto. Bajo ningún concepto te suelto. Que muchas veces he especulado acerca de cómo sería aquella disputa, pero eso es otro tema. No te suelto hasta que no me bendiga. Porque Jacob sabía con la persona que se estaba enfrentando y el poder que tenía y el señorío que tenía. Le dijo, yo no te suelto hasta que no me bendiga. Nosotros soltamos con relativa facilidad al Señor, ¿verdad? Y sin pelea. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo, por favor, hermano. Si hay un hermano de estos rápidos que son capaces de mover las hojas de la Biblia con mucha rapidez, pues capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice esto la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Como decía antes, vivimos una sociedad perversa. Tan perversa que son capaces de elaborar un virus para matar a cientos y millones de personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recientemente reconoció que el COVID no surgió de un pingolín. Pingolín creo que era el animal ese que se decía, ¿no? No, surgió de un laboratorio que está auspiciado por China y por Estados Unidos. No estoy diciendo con esto que lo echasen o lo sacasen de allí de una forma voluntaria. No, estoy diciendo que aquello no era de procedencia animal. Y nuestra sanidad ha reconocido esta semana que 35.000 personas murieron como consecuencia de la vacuna. Vivimos una sociedad mala y perversa. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. ¿Conocéis a un tal Edgar J. Smith? ¿Lo conocéis? Difícilmente. Bueno, os voy a dar una pista. Verá como si al final lo terminéis conociendo. Era capitán de un gran barco.
Según dicen, el barco más imponente que hasta aquel entonces se había creado. Un barco imponente. Y la historia dice que el capitán de aquel barco dijo, repítelo, eso es, se atrevió a decir, esto no lo hunde ni Dios. ¿Sabéis qué ocurrió, no? Bueno, yo supongo que a estas alturas todo el mundo sabrá que el Titanic se hundió. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pues se hundió. ¿Qué necesidad tenía este hombre de decir aquello? No podría haber dicho, es un barco imponente, sin igual, espléndido, tremendo. ¿Qué necesidad tenía este hombre de decir aquello? Y cuando yo miraba esto me hacía una pregunta. ¿El Titanic se hundió porque este hombre dijo esa frase? Yo no me atrevo a decir que sí. No me atrevo a decirlo. Es más, yo creo que Dios es paciente. El Señor siempre da una oportunidad para el arrepentimiento. Pero me hacía otra pregunta. Puede ser que... Me hacía una pregunta para mí. Puede ser que el Señor... Murieron 1.500 personas. En el año 1912, si la memoria no me falla. Puede ser que estas personas... Vamos a suponer que aquello, que hay bases bíblicas, podríamos verlo, que aquel barco se hundió porque este hombre se burló del Señor. Y me hacía una pregunta, y digo, bueno, pues, ¿cómo es posible que murieran 1.500 personas como consecuencia de aquello? Y sonaba una alerta en mi cabeza, saltaba una alerta en mi cabeza. Ese hombre era el capitán del barco. Tenía una tremenda responsabilidad. Yo diría que la mayor responsabilidad que tenía en aquel barco. Y se me encendía una lucecita. Algunos tenemos una responsabilidad también, algunos no todos, tenemos responsabilidad delante del Señor, pero algunos tenemos una responsabilidad especial por aquello de como Juan, como yo o Antonio, somos responsables de la iglesia. Cuidado. Le pedía perdón al Señor, porque es posible que por mi forma de pensar, por mi forma de hablar, yo cause daño a la obra del Señor. Cuidado. Y también me hacía ver que a nivel espiritual, al igual que a nivel humano, no es la palabra, viene a mi mente una palabra, pero no es la que me gustaría utilizar. La palabra que viene a mi mente, pero que no es la que me gustaría, que no soy capaz de encontrar otra, es jerarquía, pero un orden establecido por Dios. Un orden espiritual establecido por Dios. Y que se ha de respetar. He empezado diciéndolo que yo, como anciano de esta iglesia, tengo una tremenda responsabilidad, pero tú, como hermano de la iglesia, tienes una tremenda responsabilidad también. Una tremenda responsabilidad. Porque hay un orden establecido por el Señor. Y es posible que en alguna ocasión no estemos obedeciendo al orden establecido por el Señor. Es más, estemos trabajando para destruir el orden establecido por Dios. Os pongo un ejemplo bíblico. ¿Conocéis la lucha
entre el arcángel Miguel, ¿se llamaba? Miguel, ¿no? Que tuvo una lucha con Satanás. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Ahí, amén, hermana. El arcángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Yo no tengo autoridad para reprenderte. Alguno puede decir, bueno, pero es que ya el ángel estaba caído, pero la autoridad la seguía teniendo. El estatus lo seguía teniendo. El Señor te reprenda. Así que aquel hombre pronunció una triste frase. No soy capaz de decir, no soy capaz de comentar y de argumentar que lo que ocurrió fue como consecuencia de aquella frase. Más bien yo, si pedís mi opinión, yo creo que no. Pero ¿sabéis qué? ¿Le trajo bendición decir aquello? ¿Fue bendecido por decir aquello? Más bien lo contrario, ¿verdad? Marilyn Monroe. ¿La conocéis? Bueno, de oídas, ¿no? Marilyn Monroe, una persona, creo que de los años 50 y 60. Pues Marilyn Monroe era una cantante y una actriz, y muy importante, con mucho dinero, atractiva, tanto que fue capaz de camelar, dicen, hasta el presidente de los Estados Unidos, a Kennedy. Una mujer con mucho dinero, con mucha fama, y había un hermano nuestro que el Señor le puso la carga en su corazón de predicarle a Jesucristo, de la necesidad de acercarse a la persona de Jesucristo y de conocerle. Este hermano al principio luchó con esa carga, pero el Señor le seguía poniendo esa carga en su corazón. Y él fue a la presencia del Señor y le dijo, Señor, ayúdame, para que si esto viene de ti, tú posibilitas esta situación, para que yo pueda testificar de ti, de Jesucristo. Bueno, el Señor le dio la oportunidad. Y este hermano nuestro, este hijo de Dios, le predicó acerca de Jesucristo. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Marilyn Monroe? Yo no necesito a Jesús en mi vida. Yo no necesito a Jesús en mi vida. Eso ocurrió, si encuentro la nota, ocurrió. No me acuerdo en qué fecha, pero ocurrió, creo que en el año 1962. A la semana justa, 8 días más tarde, para ser concretos y exactos, metódicos en el tiempo, 8 días más tarde de pronunciar esas palabras, se la encontraron en la habitación de su hotel, muerta. ¿Murió como consecuencia de pronunciar esa frase? Hermano, yo no te puedo decir ni sí, ni no. No soy capaz. Repito, prefiero pensar que no. Porque como decía antes, el Señor es paciente. Y el Señor llama al arrepentimiento. Pero los hechos son los que os estoy diciendo. Una semana más tarde, esa persona fue encontrada en la habitación del hotel. Sí, el 4 de agosto de 1962. ¿Le trajo bendición pronunciar aquella frase? ¿Le trajo bendición? Ninguna, ¿verdad? Yo no sé si la maldición apareció en su vida como consecuencia de pronunciar esa frase, pero de una cosa estoy convencido, que bendición no le trajo ninguna. Hugo Chávez, ¿sabéis quién es, no? Este personaje político de Venezuela. ¿Lo conocéis? Bueno, pues hermano,
Este personaje político que estuvo al frente de Venezuela durante un buen número de años, en una de sus alocuciones televisivas, porque tenía su propio canal de televisión, y todas las mañanas hacía un discurso dirigido al pueblo, dijo esto: condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras a Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Eso ocurrió en el año 2010. Os lo repito. Condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras a Israel. Maldito seas, Estado de Israel. En el 2011 le diagnosticaron un cáncer. ¿Sabéis dónde estaba el cáncer? ¿Dónde? En las vísceras. En las vísceras. En las vísceras. Un año más tarde fue a Cuba y le dieron por sanado. Y apareció ante su país como haber vencido a la enfermedad. En el 2012 falleció. ¿Le trajo bendición decir esas palabras? Él puso como garantía sus vísceras y su alma. A las vísceras sabemos lo que le ocurrió. Y el alma, no tengo autoridad para decir que también, pero es muy probable que fuese así. Hace una semana, en el año, como se decía antiguamente, en el año de nuestro Señor 2025, hace unos días, 5 de enero, en la ceremonia de los Golden Globe o algo por el estilo. ¿Sabéis de qué estoy hablando? La presentadora de ese certamen, pues se quiso mofar del Señor. Y se puso no sé el nombre, esto que se ponen los curas católicos o el Papa bueno. ¿Un qué? ¿Cómo lo decís más alto? Bueno, un gorro de esto de la Iglesia Católica, ¿vale? Y cogió una vara de bruja también. En cierta medida estaba homenajeando a las películas que habían tenido más éxito, ¿no? Se estaba mofando del Señor. Porque ella no pretendía ridiculizar a la Iglesia Católica, no, ella pretendía ridiculizar al Señor, a Dios. Y se estaba mofando del Señor. Y dijo lo siguiente: cuando a una persona le dan un premio en base a su obra, sabéis que, bueno, pues le dan la palabra para que exprese lo que allí tenga bien expresar, ¿no? La gran mayoría pues da gracias a su equipo, otros le dan las gracias a su padre, a su madre, otros le dan las gracias. Bueno, pues al final esta mujer dijo: los discursos, la presentadora, los discursos de aceptación han estado en llamas, literal, y subrayo lo de llamas. ¿Quién fue más aclamado?, dijo esta presentadora.
Primer lugar, 11 points. El equipo que han hecho los distintos equipos que han hecho daban las gracias. El que se subía daba las gracias al equipo por la victoria, ¿no? Con 11 referencias al equipo. De los que allí se subieron, 11 dieron las gracias a su equipo. Las madres, de los que allí se supieron agradecer, con 3 nominaciones. Daban 3 personas de las que se subieron, daban las gracias a sus padres, a sus madres, especialmente a sus madres. Tenéis influencia a sus madres por el éxito obtenido. Dijo esta mujer: Dios, creador del universo, sustentador de todas las cosas, 0 menciones. Y un tal Mario López, que solamente lo conocen los de su casa y poco más, este ha tenido hasta una nominación. Dios, ninguna. ¿De acuerdo? No es de extrañar. Vivimos en una ciudad sin Dios. Y se mofó. ¿Sabéis qué ocurrió 2 días después? ¿Lo sabéis, no? Sí, lo sabéis. Los Ángeles ardían en llamas. ¿Fue como consecuencia de las palabras de esta mujer? Algunos decís que sí, otros decís que no. Y yo, créanme que no puedo decir ni sí, ni no, no lo sé. 2 días después, Los Ángeles estaban en llamas, destruyendo cientos y cientos de casas. Y algunas personas, no recuerdo la cantidad, pero de la última vez que lo escuché eran 20 o 30 personas habían fallecido como consecuencia de eso. Hay cosas con las que uno no puede jugar. Hay cosas con las que uno no debe de jugar. Yo por naturaleza, los que me conocéis que soy una persona abierta a las bromas, me río de casi todo, ¿cierto? Pero jamás me habréis escuchado hacer una broma tocante a Dios, al Señor, jamás. Jamás. Porque entiendo que es algo realmente peligroso. Muy peligroso. Algunas veces decimos medio en broma, eres más peligroso que un mono con 2 pistolas. Peor es ocuparnos de Dios de una forma irrespetuosa. Éxodo, capítulo 20, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas. Está hablando de los ídolos. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. No olvidemos que Dios es fuego consumidor y Dios es bueno. ¿Cuántas veces hemos citado ese texto bíblico de que Dios no quiere la muerte del impío? ¿Por qué moriréis? Dios quiere la salvación para el ser humano. Pero no debemos de olvidar que Dios es justo también, ¿eh? No solamente Dios es bueno, sino justo. Justo. Y hay veces que creemos en un Dios que lo podemos manejar a nuestro antojo. Podemos ridiculizarnos, mofarnos de él, como la presentadora,
de este certamen cinematográfico. Podemos reírnos de él. Cómo pretendía reírse y mofarse Faraón, hasta que el Señor dijo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Hay otros que entienden que el Señor es fuego consumidor y el Señor va a castigar a la primera de cambio. Y cuando me meditaba en este tema me acordaba del apóstol Pedro. Cuando fueron a prender al Señor, ¿sabéis lo que hizo el apóstol Pedro? Sacó una espada y... ¡Señor! Bueno, falló, le pegó en la oreja. Su intención era darle en la oreja, evidentemente. Y le dijo al Señor, ¡manda! Fuego del cielo que consuma. Y el Señor tuvo que decir, tranquilo, Pedrito, tranquilo, relájate. Yo tengo mi tiempo. Yo tengo mi tiempo. Así que, cuidado. Cuidado, le dijo a Pedro, hijo del trueno. No pretendas quemarlos tan rápido. Dios pretende, como decía antes, perdonar a todos los que con fe se acercan al Señor y se arrepienten de todos sus pecados, porque Dios no hace acepción de personas. Dios desea corregir a los pecadores. Dios desea salvar al pecador, porque ese fue su propósito de venir aquí a la tierra. Así que estas personas de las que nos hemos ocupado murieron, pasaron a la historia por decir lo que dijeron. Yo no lo sé, pero lo que sí os puedo garantizar que bendiciones no les trajo. Mirad, la vida del creyente es algo parecido, y ya vamos a ir terminando, es algo parecido a los videojuegos. Bueno, cuando yo era jovencito, empezaron a aparecer los videojuegos. No sé exactamente la edad, pero tendría 15 o 16 años, por ahí deberían dar, o 17 con mucho. No me acuerdo exactamente. Y bueno, los videojuegos que existían en aquel entonces eran muy simples. Los enchufaba a la televisión y aparecía una pantallita con una parte, un cuadrado aquí blanco, otro cuadrado aquí blanco, y había una especie de pelotita que iba desplazándose y tú tenías que adivinar dónde iba a dar esa pelotita, ponerlo para que rebotase y fuese al lado contrario. Bueno, a la velocidad que iba a hacer esa pelotita, casi te daba tiempo poner una escuadra y un cartabón y adivinar dónde iba a pegar, porque iba muy lento. Aún así, a más de uno, entre los que me incluyo, me costaba trabajo encontrar el sitio donde iba a dar aquella pelotita para devolverla. Después la cosa se complicó un poco más. Y ya aparecían los marcianitos que aparecían así y tú tenías que ir destruyéndolos y ellos se iban moviendo, va destruyéndolos. Ya aparecían más botoncitos. Los videojuegos que hoy en la actualidad son complicados de narices, ¿eh? Al menos para mí. Bueno, seguro, al menos no, seguro para mí. Los cacharritos esos que tienen más botones que la sotana de un cura, es exagerado. Tiene botones que te faltan dedos para poder darle a todos los sitios. Te faltan dedos para darle a todos los sitios. Pero muchos de esos botones, en función del botón que apriete, yo he jugado 3 veces en mi vida. Bueno, me sobran 2. Porque al final me ocurría siempre lo mismo. Yo cogía el joystick, como se llama, es el mando ese, y yo preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y me decían los que estaban al lado mía, el que está muerto. Ya había muerto. Ya había muerto yo. Pero no sabía a qué botón dar, pero me explicaban, bueno, este botón te hace que tengas un arma más poderosa. Este otro botón te hace que seas invisible, yo qué sé. Muchos botones eran en sentido positivo, te dan más poder, más capacidad, más fuerza, más armas, pero hay botones que si los tocaba, te tocaba perder. ¿Habéis jugado mucho a estos videojuegos? ¿No? ¿A qué generación pertenecéis vosotros?
Bueno, pues, pero es así lo que os estoy diciendo, ¿eh? No me estoy inventando nada. Por la vida del creyente, si me permitís que saque esta analogía, es como los videojuegos. Según qué botón apretemos, vamos a ser bendecidos, y según qué botón apretemos, vamos, no voy a decir a ser maldecidos, pero vamos a sufrir pérdidas. Termino con 2 textos. Bueno, antes de terminar con 2 textos. Cuando estaba preparando este texto, me acordaba de ese texto de las Escrituras que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es, y yo no me dejaré dominar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo tengo mis derechos. Proverbios, capítulo 14, versículo 2, si la memoria no me falla, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entiendo cuál es la enseñanza que allí se da. El hombre, ¿cuántas veces he empleado este texto para predicar el evangelio? El hombre, en su humano conocimiento, traza caminos que a él, particularmente a él, le parecen derechos. Que es correcto. Eso es lo que allí está diciendo. Pero me vais a permitir que le dé un cuartito de vuelta. Hay caminos que el hombre dice, tiene todo el derecho de... Yo tengo todo el derecho de ir por ese camino. Incluidos los hijos de Dios, ¿eh? Yo tengo todo el derecho a decir lo que digo. Pero su fin... Tengo todo el derecho. Tenemos muchos derechos, ¿verdad? Hoy en día hay muchos derechos. Incluido el pueblo de Dios. Tiene muchos derechos. Pero su fin, ya lo dice las Escrituras. Ahora sí, Salmo 32, 8. Y quiero, o me gustaría, mejor dicho, que fuese eso una realidad en nuestras vidas, lo que aquí enseña las Escrituras. Que sea nuestro lema. Dice el Señor en el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Preferentemente el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Que el Señor nos ayude, de verdad, de corazón, a entender el camino por el que hemos de caminar para ser bendecidos. Porque si tocamos botones que no edifican, vamos a ser perjudicados. Y esto no es nuevo, ¿eh? Solo que al principio de la creación, en vez de botones, había frutas y árboles frutales. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Al principio no había botones, había frutas y árboles frutales. Y decidieron coger aquel que no convenía. Salmo 16, 11. Me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Hermanos, hermanas,
busquemos ser bendecidos de parte del Señor. Andando en aquellas cosas que al Señor le agrada. En aquellas cosas que el Señor se siente glorificado. Para la gloria de su nombre. Y para el beneficio de su pueblo aquí en la tierra. Que sea eso una realidad, hermano. Busquemos las bendiciones que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, hermano.